gracias. Lo que voy a presentar a continuación es una investigación que realizamos aquí en la unidad 096 después de lo que aconteció en la pandemia, y bueno, la titulamos El uso actual de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación básica en México. Les explico cómo fue elaborada. Primero realizamos un breve cuestionario que consistió en 33 preguntas, las cuales se respondieron en el Google Forms. Digamos que fue en línea esto. En esta presentación solamente trataré de 11, ya que son, digamos, los primeros resultados, la primera revisión que estamos realizando sobre las mismas. Y bueno, pues logramos que 50 docentes de educación básica los respondieran. También, miren, el periodo fue del 14 de octubre del 2022 al 14 de abril del 2023. Lo realizamos a lo largo de 6 meses, entonces como ustedes pueden ver esto es muy reciente. Para integrar esta información me ayudó Melissa Matehuala y Betsabe Hernández, quienes eran o son alumnas de la licenciatura en Pedagogía. El objetivo inicial de la investigación fue básicamente comprender el uso y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación básica en México entre 2020 y 2022. Como lo mencioné, es en la pandemia cuando esto, nos interesaba saber cómo habían afrontado la situación los profesores. En la siguiente diapositiva, que es en las edades, el perfil, ¿no?, de nuestros participantes. La edad del promedio de los mismos fue de 43 años. Nuestro rango de edad estuvo entre los 28 y los 70 años de edad. Digamos que cubrimos un espectro grande, amplio de edades. Digamos que hubo juventud y experiencia ahí combinadas. Todos ellos pues participaron, ¿no?, en esta puesta en marcha de la educación en línea, que pues fue, digamos, muy repentina, claro, aunque ya tenía mucho tiempo de que se venía desarrollando este concepto y estas aplicaciones, básicamente desde el año 2000, pero bueno, pues cuando se vino la pandemia se aceleró este proceso, de un modo, si quieren ustedes, inusitado. Los docentes que entrevistamos, ellos trabajan, 2 de ellos en maternal, otras compañeras en el preescolar, 39, otros estuvieron laborando en primaria, 7, secundaria 2, en total fueron 50 docentes. En nuestro, digamos, grupo mayoritario pues es de preescolar, porque básicamente aplicábamos estos cuestionarios los sábados. Y bueno, además son docentes en servicio, no son necesariamente estudiantes, o sea, ellas sí, digamos, tienen esa experiencia, ¿no?, y era lo que queríamos obtener de ellas. Miren, la primera pregunta que yo iniciaría es básicamente les preguntamos si habían tenido alguna dificultad en estas clases a distancia. Pues la mayoría sí respondió afirmativamente. Estuvimos en un porcentaje del 72%. Los menos, pues fueron un poco más de un cuarto. Las dificultades fueron varias, ¿no? O sea, algunas mencionaron el equipamiento que no tenían, tanto los docentes como los alumnos. También que, muchas de estas herramientas, pues, nunca las habían usado. Eso era evidente, ¿verdad? Porque, pues, no había la necesidad de iniciarlo en educación básica. Digamos que lo que tenemos nosotros como educación en línea pues es más bien a nivel universitario, o si quieren ustedes bachillerato, pero en educación básica sí era muy raro, muy restringido. Tal vez había algunos cursos, ¿no?, pero como tal educación en línea no había. La siguiente diapositiva vamos a ver otra pregunta. Les preguntamos si tenían internet, y pues la mayoría también respondió, o sea, el 58% dijo que no, que ellos no hacían, no tenían internet en casa, lo hacían en cybercafés o en la escuela o en restaurantes
o sea, hacían uso del Wi-Fi, pero pues en la pandemia o durante la pandemia pues todos estos lugares estaban cerrados, entonces bueno pues muchos tuvieron que contratar, ¿no? Este es el nuevo servicio del que no disponían, y bueno pues pocos, o bueno, la otra parte sí tenía internet, aunque no era de alta velocidad, y para este tipo de herramientas sí se requiere un internet de alta velocidad, o sea, no es cualquier velocidad. Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí presentaron dificultades. Miren, en la siguiente diapositiva también les preguntábamos que cuál era su medio principal de comunicación. Nos mencionaron varios, entre ellas plataformas educativas que son, digamos, las más recomendables para llevar a cabo la educación en línea, otras aplicaciones, ¿verdad?, comerciales. La mayoría de las aplicaciones que utilizamos actualmente son comerciales, ¿no? Que las hemos venido adaptando a la educación es otro tema, pero bueno, la mayoría de las docentes, por ejemplo, usaron WhatsApp, el 34%, y otro porcentaje usó correo electrónico. Entonces, bueno, pues ambas son herramientas, se dan cuenta, gratuitas, ¿no? No se cobra por esos servicios. Entonces, bueno, pues las docentes pues sí aprovecharon esos beneficios, ¿no?, de que no se tenía que pagar. En la siguiente diapositiva preguntamos que si habían tenido alguna duda a quién recurrían, ¿no?, porque en ese momento pues el apoyo era un tanto limitado, y bueno, pues la mayoría de las profesoras pues investigó, digamos, en internet, porque actualmente pues hay muchos tutoriales, ¿no?, sobre diferentes temas, en especial lo que tiene que ver con las plataformas educativas. Entonces resultó eso. Otras, bueno, consultaron con otros docentes, un tercio. Un quinto de nuestros entrevistados pues con algún familiar. Pensamos que iba a ser mayoritariamente el dato, pero no fue así. O sea, realmente pues es un conocimiento o una formación autodidacta, ¿no?, que uno tiene que hacer ahí en la red, y un 10% tomó algún curso o taller. Entonces, bueno, se vienen imponiendo como ciertas prácticas, ¿no? Ser autodidacta pues sí es muy importante para aprender a usar estas herramientas, ¿no? La siguiente diapositiva, preguntamos que si habían detectado alguna dificultad en sus alumnos, y sí, la mayoría, casi el 100%, aquí tenemos 93%, nos mencionó que sí, que había muchas dificultades del otro lado. O sea, no era fácil para los alumnos de educación básica, desde maternal, como lo mencionábamos, hasta nivel secundaria, pues tomar estas clases, ¿no? En la siguiente diapositiva le preguntamos cuáles eran, y bueno, pues nuevamente se verificó que el acceso a internet, que era un internet de bajísima velocidad, y bueno, pues no les funcionaba así, ¿no? Algunos otros decían, el 50%, que no tenían computadora o algún dispositivo adecuado, ¿no? Aunque sí tenían, bueno, pues no servía para esta finalidad. Otros que no sabían usar las plataformas o las aplicaciones. Y bueno, básicamente pues la mayoría de los alumnos pues no disponían del equipamiento ni del internet necesario, ¿no?, o con la velocidad necesaria. En la siguiente diapositiva nos vemos qué habilidades habían adquirido los profesores, ¿no?, después de la educación en línea. Y bueno, la mayoría, el 60%, nos dijo que usar las herramientas digitales, que aunque no las conocían, las aprendieron a usar, elaborar estrategias de enseñanza para este tipo de educación y dar videoconferencias, el otro 50%. Y bueno, pues también preguntamos, ya después de esta experiencia, que si el docente creía que los alumnos, para los alumnos era muy importante usar este tipo de herramientas. Nos dijeron que sí, el 92%. O sea, el 92% de los docentes da por hecho que sí es esencial, ¿no?, que los alumnos sepan usar este tipo de herramientas, y bueno, que sean formados incluso a través de la educación en línea
por todas las ventajas que se vieron, ¿no? Y que tienen realmente. Y miren, ya para ir cerrando con esto, se les preguntó que cómo calificarían su experiencia en este uso de la educación en línea, y la mayoría de los docentes, a pesar de todas las complicaciones que tuvieron, nos dijeron que sí fue adecuada su experiencia, que sí les había agradado, y solamente, digamos, un 6% nos dijo que no les gustaba ese tipo de educación por pues, diferentes temas filosóficos, personales o espirituales, como ustedes lo quieran ver, pero no les gustó eso. Entonces, el otro, o sea, mayoritariamente sí les agradó, ¿no? Y lo siguen haciendo además. Y bueno, dentro de sus experiencias, las positivas nos dijeron que adquirieron nuevos aprendizajes en el uso de estas plataformas, mejoró su comunicación y la interacción entre los padres, maestros y alumnos. Digamos que eso fue lo positivo. Lo negativo es que la experiencia en sí fue muy compleja, muy difícil, ¿no? Para ellos. Como lo mencionaba, o sea, sí tiene que ser una persona autodidacta, básicamente, en estas nuevas herramientas, aunque no son difíciles. Y también algo muy importante que nos mencionaron es que este tema sí se acentuó mucho en los padres y madres de familia, o incluso los abuelitos, que bueno, pues son ellos quienes acompañan, digamos, a los pequeños, ¿no? O a los niños, niñas, en estos temas, y a ellos sí no pudieron acceder a esta temática con ninguna facilidad. Miren, y ya para ir finalizando con esto, les preguntamos si seguían usando las nuevas tecnologías ahora que regresamos, ¿no? a lo presencial. Nos dijeron que sí, que lo seguían empleando, o sea, que sí les agradó y que pues iban en ese camino, y creo que aquí estaríamos hablando de modelos híbridos, ¿no? De educación. Y finalmente preguntamos que si las TICs ayudan en la labor docente, y el 100% dijo que sí. O sea, ahí sí no hubo mayor problema. El consenso fue que pues estas TICs o las tecnologías aplicadas a la educación pues ya se han impuesto, y que en adelante pues la educación del siglo XXI va a ir en ese sentido, en ese camino. Claro, tiene todavía muchos inconvenientes, si quieren ustedes, que seguirán trabajando en un futuro. Y bueno, esto es parte de lo que estamos todavía analizando de los cuestionarios y bueno, en la investigación que estamos realizando. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Llanos. Sí, en efecto,